Chicos, muy buenos días. Continuando con la sesión número 6, ¿no? Del curso de química, hablaremos de la clasificación de la materia en lo que respecta a mezclas, ¿no? Básicamente entenderemos lo que es el concepto teórico de lo que es una mezcla homogénea, una mezcla heterogénea, ¿no? Eh, y además, dentro de las mezclas heterogéneas, conoceremos qué significa, ¿no? Una suspensión y qué significa un coloide, ¿no? Empecemos entonces. Cuando hablamos de la clasificación en este caso, la clasificación de la materia, cuando hablamos de la clasificación de la materia, ¿no? En lo que refiere a las mezclas, hablamos primeramente de una introducción, de un resumen teórico, ¿no? En sí, las mezclas, ¿no? Como por ejemplo la limonada, es una mezcla de agua, azúcar y jugo de limón, ¿no? Una mezcla es la reunión de dos o más sustancias, ¿no? Puras diferentes donde cada uno mantiene su identidad, ¿no? O sea, cada una de esas sustancias va a mantener su propia identidad propia, ¿no? Su identidad propia. Así, por ejemplo, en la limonada, el agua y el azúcar son sustancias puras. Claro, el agua y el azúcar, por ejemplo, claro, es cierto, ¿no? Son sustancias puras, ¿no? En una mezcla, sus componentes no sufren cambios en sus propiedades, ¿no? Esto quiere decir que conservan sus propias características. Claro, en sí, en una mezcla, obviamente, ¿no? Se va a dar que obviamente, los componentes, ¿no? Van a mantener sus propiedades, es decir, no van a sufrir ni un cambio, ¿no? Las sustancias se mezclan en cantidades variables. Ahí está. Las sustancias se mezclan en cantidades variables. Los componentes se pueden separar por medios mecánicos y físicos, como el tamizado, la destilación, la evaporación y la decantación, etcétera, ¿no? O sea, luego de haberse realizado una mezcla, sea homogénea o heterogénea, ¿no? Se puede separar, dice, ¿no? ¿Por medios qué? Por medios mecánicos y físicos, ¿no? Tal como dice, ¿no? El tamizado, la destilación, la evaporación y la decantación, ¿no? Las mezclas se clasifican, en este caso, ¿no? Como lo dijimos anteriormente, en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que se dan en una sola fase, mientras que las mezclas heterogéneas se dan en dos fases más, ¿no? Pero veamos una por una, digamos, o digamos específicamente qué es una mezcla homogénea y qué es una mezcla heterogénea, ¿no? Para tener un mejor conocimiento de ello. A ver, mezcla homogénea o solución química dada en una sola fase, es la reunión de dos o más sustancias puras donde cualquier parte de la mezcla muestra las mismas propiedades, ¿no? Tienen una apariencia uniforme porque en sus componentes están distribuidos homogéneamente, ¿no? Homogéneamente. Esto significa que están dispersados o fraccionados hasta sus unidades, estructurales mínimas, ¿no? Que son sus átomos, moléculas o iones, percibiéndose una sola fase, no se distinguen las partes que la han formado. Las mezclas homogéneas son llamadas también soluciones. Los componentes de una solución se conocen como soluto y solvente. El soluto es la sustancia que se disuelve o se dispersa, ¿no? Por ejemplo, el azúcar y el solvente es la sustancia dispersante, ¿no? El azúcar y el solvente es la sustancia dispersante, por ejemplo, el agua. Por ejemplo, ¿no? El azúcar, ¿qué viene a ser el azúcar? El azúcar, por ejemplo, viene a ser el soluto. ¿Y el solvente quién es? El agua, por ejemplo, ¿no? El solvente universal. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos básicamente entonces de una mezcla homogénea, estamos hablando de una mezcla que se da en una sola fase, en el cual no se logra percibir, ¿no? Por sí los componentes que obviamente, de que están obviamente realizados la mezcla, ¿no? Se distribuyen homogéneamente, ¿no? Y también es conocido llamado como soluto, en donde el soluto, ¿no? Está compuesto por quién? Por un soluto, o en este caso es conocido como una solución, ¿no? Es conocido también como una solución en la mezcla homogénea. Y la solución está, obviamente, ¿no? Está dividido en qué? Está dividido en soluto y en solvente. ¿El soluto qué es? Viene a ser, digamos, la sustancia que se disuelve o dispersa en la mezcla. Mientras que el solvente es la sustancia dispersante que hay en la mezcla, ¿no? Como por ejemplo el agua, ¿no? Veamos, por ejemplo, unos ejemplos, ¿no? Ejemplos de una mezcla homogénea o unas soluciones. Por ejemplo, tenemos el aire, ¿no? Más el dióxido de carbono, ¿no? Más el gas nitrógeno y más otros gases, ¿no? Son ejemplos de, obviamente, de mezcla homogénea, ¿no? ¿Qué más? Tenemos la salmuera.
La salmuera normalmente esa solución o esa mezcla que está hecho de agua, más que más sal, o llamado cloruro de sodio, ¿no? El bronce, que es una aleación, está dado por el cobre más en este caso el estaño, ¿no? Ese es un tipo de mezcla que homogénea, ¿no? El acero, que está dado por quién, por el hierro más el carbono. El latón, que está dado por el cobre más el zinc. La gasolina, que está dado por la mezcla de hidrocarburos líquidos de 6 a 11 carbonos, ¿no? Y como por ejemplo, ¿no? Vemos, por ejemplo, el agua oxigenada también se encuentra dentro de una mezcla homogénea, el vinagre también se encuentra dentro de una mezcla homogénea, el vino también se encuentra dentro de una mezcla homogénea, ¿no? Las mezclas no tienen fórmula química, importante saber eso, ¿no? Las mezclas no tienen fórmula química, como los compuestos, porque no tienen composición definida. ¿Se entiende? O sea, una mezcla en sí no tiene una fórmula química dada, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo tengo agua con azúcar, ¿no? La pregunta es, el agua con azúcar, yo les pregunto a ustedes, ¿tendrá una fórmula química? De por sí no tiene una fórmula química, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, la salmuera, ¿tendrá una fórmula química? No, no tiene una fórmula química dada. Por lo tanto, decimos de que las mezclas no tienen fórmula química, como los compuestos, porque no tienen composición definida. Importante saber eso, ¿no? Ya, vamos entonces con la siguiente teoría. Ahora vamos a ver qué cosa es una mezcla heterogénea. Mezcla heterogénea, llamada también la mezcla de dos o más fases. Reunión de dos o más sustancias, ¿no? Donde cualquier parte de la mezcla muestra propiedades diferentes, ya que sus componentes tienen una distribución no uniforme, ¿no? O sea, no es uniforme su distribución, como el caso de la mezcla homogénea, ¿no? Donde era obviamente más uniforme, más homogénea, como su propio nombre lo dice, ¿no? Acá no, acá la mezcla, ¿cómo es? Digamos que las propiedades son diferentes y tiene una distribución no uniforme, ¿no? Por lo que se observa varias fases a simple vista, por ejemplo, el agua y el aceite, ¿no? Tú habrás visto de repente cuando, por ejemplo, tú tienes un vaso de agua, ¿no? Y le agregas 2 cucharadas de aceite, ¿qué pasa? El aceite como que se suspende, ¿no? En la parte de la superficie del agua, ¿no? Y el agua obviamente queda en la parte, normalmente en su parte, la parte de abajo, o sea, el agua queda normalmente como está, ¿no? Y el aceite, ¿qué pasa? El aceite obviamente, ¿no? Como que se suspende, queda en la parte de que hacia arriba, ¿no? En forma de globitos, ¿no? Entonces, ese es un tipo de, ¿qué? De mezcla heterogénea, ¿no? Porque se puede apreciar que las dos fases, tanto el agua como el aceite, ¿no? La mezcla heterogénea también pueden ser que divididos en qué? Pueden ser divididos en suspensiones o coloides. Suspensiones. ¿Qué es una suspensión? Que está obviamente dentro de lo que es una mezcla heterogénea. Una suspensión es una mezcla heterogénea formada por una fase sólida y una fase líquida. O sea, para que sea una suspensión tiene que haber una fase sólida y una fase líquida. Son mezclas en donde se aprecia con mayor claridad la separación de fases, pues alguno de sus componentes se sedimenta, ¿no? Pues alguno de sus componentes se sedimenta, dice, ¿no? Por ejemplo, el jugo de papaya, al dejarlo en reposo, ¿no? Se va a observar dos fases bien definidas o bien diferenciadas, ¿no? Claro, o sea, una suspensión de por sí, para yo decir que es una suspensión, tiene que haber que sedimentación, básicamente. ¿Sedimentación de quién? De uno de los componentes de la mezcla, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo como dice el ejemplo que hemos visto, ¿no? El jugo de papaya. ¿Qué es lo que pasa? Tú dejas el jugo de papaya dentro de un buen rato, lo dejas ahí en tu mesa, ¿no? ¿Y qué vas a observar? Vas a observar que digamos, vas a observar que se van a ver las dos fases bien definidas, ¿no? Por un lado, digamos, digamos en sí, ¿no? La pulpa de la papaya licuada, ¿no? Y por otro lado, pues el agua, ¿no? Que se va hacia abajo, ¿no? Por eso que como que se espesa, ¿no? Esa forma de que se espesa quiere decir que el agua bajó hacia abajo, el agua se sedimentó, mientras que obviamente quedó normalmente que, digamos, el extracto de la papaya nada más, ¿no? Es una forma de una suspensión, ¿no? Otro ejemplo, ¿cuál es? El jugo de piña, el agua con tierra, ¿no? Los jarabes, el concreto armado. Por ejemplo, el agua con tierra. Si tú, por ejemplo, tienes un balde con agua y le agregas tierra, ¿qué vas a observar? La tierra se sedimenta hacia abajo, ¿sí o no? ¿No? Y hacia arriba aquí está, normalmente queda el agua. Entonces es un tipo de suspensión, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una sedimentación de uno de los componentes de la mezcla, ¿no?
Veamos ahora qué cosa es un coloide. Un coloide es una mezcla heterogénea, que parecen mezclas homogéneas. O sea, un coloide a simple vista para ti será como una mezcla homogénea, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Acá vamos a ver puntualmente. Dice, un coloide es una mezcla heterogénea, pero una mezcla heterogénea que parecen mezclas homogéneas, pero no es así, porque se pueden observar sus partículas en el microscopio. O sea, la única forma de saber a ciencia cierta si es un coloide es a través de qué? A través de observar qué? De observarla por un microscopio, ¿no? Observar sus partículas por un microscopio. A través de ahí se puede observar que es un tipo de mezcla que heterogénea, pero específicamente un coloide, ¿no? A ver, ejemplos de coloide. Por ejemplo, ¿a quién tenemos? Tenemos a la gelatina, a la famosa gelatina, lo que tú comes en casa, ¿no? En verano sobre todo, ¿no? La famosa gelatina. Tenemos a la mayonesa, tenemos a la sangre, a nuestra sangre, ¿no? A la leche, a las piedras preciosas, ¿no? Al humo, la niebla, las espumas, los aerosoles, el spray y el citoplasma, ¿no? Etcétera. Ahí tenemos, ¿no? El ejemplo que le dije, ¿no? El jugo de papaya, la sangre, ¿no? El agua y aceite y la mayonesa, ¿no? Pero el agua y el aceite mayormente es considerado como ¿qué? Como una suspensión, ¿no? Ya chicos, ahora sí, pasemos a ver lo que son los problemas de eco, ¿no? De reforzamiento un poco, ¿no? Para que un poco se pueda reforzar la teoría, ¿no? A ver, veamos el primer ejemplo de lo que es problemas tipo de eco, ¿no? De destreza cognitiva. Número uno. Dice, vamos a leerlo juntos. O vamos a leer todos juntos, ¿no? Dice acá, a un tubo de ensayo que contiene agua se le agregan 20 gramos de cloruro de sodio, lo que se conoce como la sal, ¿no? Posteriormente se agita la mezcla, posteriormente se agita la mezcla, ¿no? Y se observa que el cloruro de sodio se disuelve formándose una sola fase, ¿no? Es válido afirmar que en el tubo de ensayo el agua y el cloruro de sodio conforman, ya, desde que te dicen a ti, que tanto el agua como el cloruro de sodio se disuelven formando una sola fase, quiere decir que de frente puedo decir que es una solución o una llamada mezcla homogénea. ¿Por qué? Recordando la teoría, una mezcla homogénea de cosas es aquella que se presenta en una sola fase, donde obviamente sus componentes son, ¿no? Se presentan en la mezcla, ¿qué manera? ¿De qué manera? Uniforme, de una manera uniforme, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo decir que tanto el agua como el cloruro de sodio, al disolverse y formarse una sola fase, será que un tipo de mezcla homogénea. Y vean la respuesta acá, para que ustedes me vean. Ahí está, ¿no? El agua y el cloruro de sodio, o sea, el agua y la sal, conforman una mezcla homogénea. Ya chicos, pasemos a la siguiente página. A ver, vamos a ver. Veamos el ejemplo número 2 de lo que son destrezas cognitivas, ¿no? Problemas tipo de eco, ¿no? O ejercicios tipo de eco. A ver, número 2. Dice, un vaso precipitado contiene agua a una temperatura de 70 grados centígrados. Si se le agrega una gota de tinta negra, ¿no? El agua al poco tiempo adquirirá una coloración oscura, ¿no? Esto probablemente se debe a que las dos puntos y te pone varias alternativas, ¿no? ¿Cuál de estas es verdadera? A que las moléculas de tinta colorea a cada una de las moléculas de agua. Las partículas de tinta se distribuyen entre las de agua, las moléculas de agua se transforman en tinta, las partículas de tinta se introducen dentro de las moléculas de agua, ¿no? O las partículas de tinta reaccionan con la molécula de agua, ¿no? Eh, lo que podría ser es que las partículas de tinta se distribuyen entre las partículas de tinta, podría ser, ¿no? De que las partículas de tinta se distribuyen entre las moléculas de agua, ¿no? O entre las de agua, ¿no? Claro, porque al distribuirse esas partículas de tinta entre las de agua, obviamente, ¿qué va a generar? Va a generar, obviamente, un tipo de, ¿qué? De mezcla, ¿no? Entonces, por lo tanto, decimos que las partículas de tinta se distribuyen entre las de agua, ¿no? Y se forma ¿qué tipo de mezcla? Una mezcla homogénea, ¿no? Y es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque se puede apreciar que es una sola fase.
y obviamente al distribuirse uniformemente, ¿no? Entre el agua, se va a formar obviamente una mezcla homogénea, ¿no? Es como decir, se va a formar como una sola fase, ¿no? Vamos a seguir reforzando la teoría, ¿no? A ver, pregunta uno, en lo que es reforzamiento de la teoría un poco más, ¿no? Dice, mezcla uniforme donde se percibe una sola fase, obviamente mezcla homogénea, ¿no? Número dos, los objetos, los objetos de bronce son una mezcla obviamente homogénea, ¿no? Un ejemplo, ¿cuál es? El bronce es una mezcla homogénea que está obviamente dado de ¿qué? Está dado por quién? Por la suma de dos elementos químicos, como el estaño más el cobre, ¿no? Por lo tanto, es un tipo de mezcla homogénea porque se presenta en una sola fase, ¿correcto? A ver, veamos la pregunta 3. Señala la cantidad de alternativas correctas. El sodio es un elemento, el agua potable es un compuesto, el vinagre es una solución, la mayonesa es una mezcla heterogénea, ¿ya? ¿El sodio es un elemento? Claro que sí, el sodio es un elemento, ¿no? Eh, ¿El agua potable es una mezcla, es un compuesto? No, el agua potable es una mezcla homogénea, ¿ya? ¿Qué más? ¿El vinagre es una solución? ¿El vinagre es una solución? Vinagre. El vinagre, recuerda, está compuesto por quién? Es como un tipo, digamos, el vinagre que usas en tu casa, no sé para qué, con lo que tu mamá prepara comida, ¿no? Es una solución, sí, es una mezcla, una solución, o también llamada una mezcla homogénea, ¿no? Homogénea. La mayonesa es una mezcla heterogénea, sí es una mezcla heterogénea, pero básicamente, ¿qué es? Es un tipo de coloide, ¿no? Que está dentro de una mezcla heterogénea. Y el sodio también es un elemento, por lo tanto, ¿cuántas alternativas correctas habrían? Tres nada más, ¿no? Ya. Así pasamos a la siguiente hoja. A ver, resolviendo en clase, ¿no? Ahora sí vamos a comenzar a resolver los problemas, ¿no? De lo que es de lo que es la parte de resolviendo en clase, ¿no? Para seguir reforzando, obviamente, toda la teoría, ¿no? Pregunta número uno. ¿Es una solución la sustancia? ¿Es una solución la sustancia dispersante? En una solución, la sustancia dispersante se le conoce como, recordar, la sustancia dispersante en una solución, o también llamado mezcla homogénea, se le conoce como soluto, ¿no? Dos, los coloides como la mayonesa y la leche, son ejemplos de mezclas heterogéneas. Ahí está, esa es la respuesta, mezclas heterogéneas. 3. Indica entre las alternativas una mezcla heterogénea. El jarabe, la gelatina, la sangre, el concreto armado, todos ellos son mezclas heterogéneas, por lo tanto, todas las alternativas. Es una mezcla homogénea. La gelatina es mezcla heterogénea, leche mezcla heterogénea, sangre igual mezcla heterogénea, mayonesa también mezcla heterogénea. Específicamente, obviamente, es un coloide, ¿no? Y el vinagre, ¿qué es? Es una mezcla homogénea. Por lo tanto, la respuesta cuál es vinagre. 5. Indica la alternativa que no presenta una solución. A ver, el gas natural es una solución. Es un tipo de, digamos, de solución, en este caso, homogénea, ¿no? Una mezcla homogénea. El aire es una mezcla homogénea. El agua salada, el agua azucarada, mezcla homogénea. El agua salada, mezcla homogénea. El jugo de papaya no es una mezcla homogénea, es ni una solución. Es llamado una mezcla heterogénea. La respuesta cuál es? D. Porque a mí me está pidiendo, indica la alternativa que no representa una solución, ¿no? O sea, que no es obviamente una mezcla homogénea. Por lo tanto, ¿quién será la respuesta? El jugo de papaya, porque el jugo de papaya es una mezcla heterogénea. 6. La salmuera, agua salada, es una solución formada por, obviamente, por sal y agua, ¿no? 7. Es una mezcla heterogénea. El agua de azúcar obviamente es una mezcla homogénea, el agua potable mezcla homogénea, el aire mezcla homogénea y la gasolina mezcla homogénea. Por lo tanto, la respuesta cuál sería ensalada de frutas. Es conocido como una mezcla heterogénea, ¿no? Pregunta número 8. Es una mezcla homogénea. Homogénea. Dióxido de carbono, estos son compuestos, no tienen nada que ver con mezcla, son compuestos. El oro tampoco es un elemento químico, puede ser una sustancia simple, ¿no? El jugo de papaya. A ver, el jugo de papaya. El jugo de papaya en este caso es una mezcla que heterogénea. El agua potable sí es una mezcla homogénea. Por lo tanto, la respuesta cuál es? El agua o el agua potable. Identifica cuáles de las siguientes alternativas no es una solución.
¿ya? O sea, no es una solución o no es una mezcla homogénea, ¿no? El aire mezcla homogénea, el latón mezcla homogénea, el agua salada mezcla homogénea y el agua potable mezcla homogénea. Por tanto, ¿cuál sería la respuesta? Niebla, ¿no? La niebla es que un tipo de mezcla heterogénea, ¿no? Específicamente es un tipo de ¿qué? De coloide, ¿no? Es como un coloide, que obviamente el coloide está dentro de una mezcla heterogénea, ¿no? Como lo hemos visto en la teoría. Número 10 o pregunta número 10 es una suspensión. Suspensión, recordar, la suspensión, por teoría, es lo que se encuentra, es parte de la mezcla heterogénea, pero para que sea una suspensión, ¿qué tiene que haber? Sedimentación de uno de sus componentes. Uno de sus componentes se tiene que sedimentar, ¿no? La mayonesa, en este caso, es un tipo de coloide. El vino es una mezcla que, el vino, eh, el vino es un tipo de mezcla homogénea, ¿no? La leche pura es un tipo de mezcla que es un coloide, ¿no? La gelatina también es un coloide. Por lo tanto, ¿cuál será la respuesta? El jugo de papaya, ¿no? ¿No? Eso viene a ser que una suspensión. 11. Señala lo incorrecto, es mezcla homogénea, solución. Es cierto, verdadero. Mezcla heterogénea, mínimo dos fases. Claro, mínimo dos fases. Para que haya una mezcla heterogénea tiene que haber como mínimo dos fases, ¿no? Es verdadero. Solución, apariencia uniforme. Verdadero. Mezclas homogéneas y heterogéneas. Verdadero. El aire es un coloide. No, el aire es un tipo de mezcla homogénea o también llamado una solución. ¿Ya? Respuesta cuál sería la E, ¿no? El aire. Ese es lo incorrecto. El aire no es un coloide. ¿El aire qué es? Es una mezcla homogénea. Pregunta número 12. Indica la alternativa que no representa una mezcla homogénea. El aire, la gasolina, el latón, el bronce o el humo. El humo de por sí es una mezcla heterogénea, ¿no? En comparación de las demás, que son mezclas que homogéneas. Por lo tanto, la respuesta cuál sería el humo, ¿no? Listo, chicos, con eso hemos terminado las preguntas de reforzamiento, ¿no? O lo que viene a ser, lo que viene a ser las preguntas de clase, ¿no? ¿no? Y vamos a pasar, ¿no? A detallarle qué es lo que tienen que realizar en la tarea, ¿no? ¿Qué páginas y todo ello, ¿no? Ya, a ver. Lo que me van a hacer es la página 53 y 54 del libro. Los problemas de eco son opcionales, como saben, no obligatorios. Me deben enviar 4 días después de subir el video de esta sesión número 6 en la plataforma. O caso contrario, si les indica 7 días, tienen que hacerlo en ese plazo de 7 días, ¿no? ¿Ya? El correo para las tareas es, obviamente, Alexander subió máximo 89 @yahoo.com, todo en minúscula. Ahí deben enviarme la tarea indicando su nombre y su grado correspondiente, ¿no? Las consultas son, como saben, los jueves de 11 a 12 al WhatsApp 956 80 33 17. Y atentamente quien les saluda es el profesor Quispe, ¿no? Docente del curso de química. Espero, chicos, que se haya podido entender algo lo que viene a ser el tema de mezclas, ¿no? Y nos estamos viendo hasta una próxima sesión, ¿no?